¿Cómo están, raza? Antes de comenzar, les haré la siguiente pregunta. ¿Tienen suficiente oxígeno? Porque quiero contarles algo. Un día andaba paseando por un mercadito y en un puestito encontré en una caja de DVDs originales algo que me llamó la atención. Una colección completa de una serie animada llamada Robotech. Me la pude haber llevado, pero no tenía dinero en ese momento. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pero el nombre de la serie se me quedó en la cabeza, así que llegué a mi casa y me puse a investigar. Terminé encontrando más de lo que me esperaba. Así que en este video les platicaré de esta serie de los 80s, Robotech. Así que preparen la ventana, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Bienvenidos sea al micrófono abierto. Nos encontramos a mediados de la época de los 80s, un tiempo donde la moda estaba patas arriba, como por ejemplo el famoso Mule. Sí, ese peinado que llegó a ser tu padre o abuelo o algún tío raro, o las combinaciones de ropa que inspiraron al cyberpunk, y por supuesto donde la música estaba en su punto, con exponentes como Motorhead, Metallica, Michael Jackson, Rigo Tobar, etc. Pero esta también fue la época de la llamada era de los comerciales de juguetes de media hora, pues muchas de las animaciones se basaban en franquicias de juguetes, cuando en el pasado era al revés, como G.I. Joe, Thundercats, My Little Pony y He-Man. ¡Hay un trolazo! Muchas gracias, bananero, que ya no podemos ver de la misma forma la serie. Felicidades, campeona. También por esos años, un nuevo tipo de animación estaba entrando en los Estados Unidos, el anime, que a diferencia de México, que entró facilito y bien adaptado, en Estados Unidos fue complicado, especialmente por el hecho de que tenía contenido no muy apto para todos y claro, no era un producto 100% americano. This is America. Pero eso no fue impedimento para nuestro protagonista, Robotech. Nuestra historia comienza con una empresa llamada Harmony Gold, que se dedicaba a la distribución de anime en Gringolandia. Para la gente de esta empresa, el distribuir anime en esas tierras era complicado por el contenido que manejaba, como la violencia o el contenido sensualoide. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ah, claro, pero no tienen problema alguno con que se vendan armas y municiones en el supermercado como si fuera una despensa. Esta gente es muy rara, ¿no? No obstante, había un género de anime que podía ser llamativo sin hacer enojar a los padres de familia. El género de los mecha, o sea, robots gigantes. Uno de los muchos pioneros del género que todos conocemos es, por supuesto, Mazinger Z, y este tuvo una enorme recepción en los Estados Unidos. Así que los de Harmony Gold pensaron en lanzar un anime de mechas en Estados Unidos, así como conseguir la licencia para también producir juguetes del mismo, ya que a los niños les encantan los robots gigantes. Así que se lanzaron a buscar su serie de mechas perfecto y lo terminaron encontrando. Fue en 1984 que se contactaron con Tatsunoko Production, un estudio de anime, para hacerse con los derechos de una serie que les llamó la atención llamada The Super Dimension Frontless Macross, o Macross para abreviar. El estudio aceptó el trato con Harmony Gold y les otorgaron la licencia de la serie tanto para transmitirla como para producir mercancía de la misma, sobre todo juguetes. Lo primero que pensaron era en un nombre más llamativo para la serie, ya que el título original era largo y a los niños no les interesaba aprenderse todo eso, según ellos. Pues es que los gringos no tienen tiempo para leer, tío. Son gringos. ¿Tú qué esperabas? Tampoco lo diremos tan así, tío. Y el nombre por sí solo de Macross tampoco les parecía tan llamativo, así que le pusieron un título simple y atractivo: Robotech. Lo segundo fue eliminar el contenido inapropiado como la sangre y la violencia. Todo bien, todo chill, hasta que se dieron cuenta de un pequeñísimo detalle, pero muy importante. La serie solo tenía 36 episodios de los 85 que necesitaban para la sindicación. Y tú te preguntarás, ¿qué es sindicación? Bueno, según el diccionario de la Real Epidemia de la Lengua, sindicación es una palabra utilizada en la industria televisiva en la cual se distribuye una licencia de un programa, en este caso una serie animada, a diferentes emisoras, generalmente pequeñas, a las que les ofrecen una cantidad de episodios de la misma. Esto en los 80s era una práctica muy común en las animaciones, ya que con la cantidad ya establecida de episodios, generalmente entre 65 y 85, evitaban repetir los mismos en cortos lapsos de tiempo y así mantenían la atención de los niños maravillados que a fin de cuentas les pedían a sus papás que les compraran dichos juguetes de la serie. Así que ya se imaginarán cómo estuvo el asunto. Caballeros, necesitamos completar los episodios faltantes de la sindicación porque con los que tiene Macross no va a ser suficiente. ¿Alguna idea? Pues encontré otras dos series de mechas que podemos mezclar con las que ya tenemos, y así se completa la sindicación. ¿Y cómo vamos a hacerle para que los niños no se den cuenta de ello?
Unos cuantos arreglos que se pueden hacer en edición, el soundtrack, el doblaje y otros cambios menores en la historia y quedará con madre. Me parece perfecto. Denle un aumento a ese cabrón. De sueldo, de trabajo. Chale. ¿Y cuáles eran esas dos series que agarraron para completar Robotech? Bueno, fueron Super Dimensional Cavalry Southern Cross con 23 episodios y Genesis Kimber Mospeada con 25 episodios. ¡Moqueada! Mospeada, animal. Dos series que por cierto no tienen absolutamente nada que ver con Macross, pero que, gracias a la magia de la edición, la escritura y el doblaje, lograron fusionarlas en una sola serie. Cuando uno veía que los protagonistas de una parte de la serie no eran los mismos que los originales, se argumentaba que estos eran sus hijos o que los villanos eran sucesores de los anteriores, por ejemplo. Sí, era simple pero efectivo. Y así con todo listo, era momento de que Robotech viera la luz. A partir de aquí quedan avisados por la cantidad de spoilers que les vamos a aventar si nunca llegaron a ver la serie, por lo que solamente les haré una pequeña hipnosis de la misma divididas en tres partes. La primera parte de Robotech, llamada The Macross Saga, adivinen por qué, y que dura del capítulo 1 al 36, se ambienta a finales del siglo XX y principios del XXI, con una raza alienígena llamada los Seantredi, se parecen a los primos de Blueprint Man, atacan la Tierra y es aquí donde nuestro protagonista llamado Rick Hunter, quien es un piloto de combate, todo ello mientras la humanidad restaura una nave alienígena la cual llaman Super Dimensional Fortress 1 o SDF-1, que es codiciada por los Centraedi, al igual que un artefacto llamado Matriz de la Protocultura, la cual es una fuente de energía. La segunda parte de Robotech es la que fue tomada de Super Dimensional Cavalry Southern Cross y que fue llamada The Robotech Masters. Dura del capítulo 37 al 60. Aquí nos muestran a Dan Sterling, quien según la serie es hija de los personajes de la primera parte, ya ven por dónde van los tiros, y dirige al 15º Escuadrón. Aquí los creadores y líderes de los Seantredi, llamados los maestros de la robotecnia, buscarán hacerse con la matriz de la protocultura, desatándose una guerra entre estos y el ejército de la Cruz del Sur, la cual pertenece a nuestro prota. Todo ello mientras una nueva amenaza se cierne sobre ellos, los Invid. ¡Ay, por Dios! 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 La tercera y última parte de Robotech, que fue tomada de Genesis Kimber Mospeada y que abarca los episodios restantes de la serie, tuvo el nombre de The New Generation. Aquí los Invid derrotan a los maestros de la robotecnia y se apoderan de la Tierra, esclavizando a toda la humanidad para usarla como mano de obra y producir la protocultura. Aquí entra una resistencia hermana liderada por Rick Hunter, llamada Fuerza Expedicionaria, y que logra apoderarse de Marte para intentar recuperar el planeta Tierra. Aquí nos encontramos también con Scott Bernard, quien es parte de la resistencia. Es básicamente la historia de Bernard intentando buscar venganza contra los Invid por haber matado a su amada, mostrando batallas y demás eventos como flashbacks. Pues yo no entendí un carajo, netamente. Tampoco yo, tío. Yo menos, compadre. Creo que todos no entendimos nada de nada al final de cuentas. Se acabó, me voy de aquí. Sí, esto es caótico y más complicado de lo que parece si me lo preguntan, pero aún con todo esto, así es la historia de Robotech. Mejor los dejo con la duda y les sugiero que vean la serie. Que por cierto, cuenta con doblaje en español latino. Sí, esta cosa tenía doblaje. Supongo que estás ocupada completando la canción y... Minei. Te amo. No sé qué pasó entre la mujer de la isla y tú, pero yo aún te amo. Jamás te dejaré de amar. ¡Ay! ¿No es romántico? Pero bueno, con todo esto visto, es momento de ver cómo le fue a la serie. El 6 de mayo de 1985 fue estrenado Robotech y tuvo un arrollador éxito en índices de audiencia bastante altos, lo que a la larga se traduciría con buenos volúmenes de venta de juguetes referentes a la franquicia. Y no solo eso, también tuvieron una película, que en realidad era una versión extendida del episodio 14 y a modo de precuela. Cómics, videojuegos, juegos de cartas, juegos de rol. En pocas palabras, los de Harmony Gold nadaban en dinero gracias a Robotech. Lamentablemente alguien pensó que se habían pasado de listos. Los de Tatsunoko Productions.
Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Cuando la serie fue presentada al estudio japonés que licenció los derechos de Macross, todo iba bien, hasta que pasados los 36 episodios se dieron cuenta de algo sospechoso. Había material que no era de Macross en la serie y se pusieron a investigar. Se dieron cuenta que los de Harmony Gold habían agarrado más de lo que podían tomar. Solamente habían licenciado Macross y no las otras dos series metidas en Robotech. Los de Harmony Gold se excusaron de que creían que las otras dos series tomadas para Robotech estaban incluidas. Pero no fue así. ¿Qué cosas, no? Muy bien, señores. ¿Quién fue el imbécil que pensó que podíamos tomar más de lo que podíamos de Tatsunoko? Fui yo, señor. Muy bien. Por tu chistecito que vamos a reducir. ¿El trabajo? El sueldo. Ya mejor cómramela, a ver. No obstante, el caso que los envió directo a los tribunales fue con la compañía FASA Corporation, ya que tenían diseños de juguetes basados en otras franquicias que nada que ver con Robotech, lo cual duraría 10 años de litigio. El último caso fue en 2005 con Piranha Games, debido a ciertos problemas también relacionados a diseños. A pesar de que lo legal les fue de la chingada, ante la fanaticada todo transcurría normal, sin que nadie se diera cuenta. Pues mientras los fans no supieran todo el asunto, no pasaría nada. O eso era lo que estaban pensando. Tic-tac. 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 Pasaron los años y lo que había detrás de Robotech solo lo sabían los de Harmony Gold, Tatsunoko Productions y Dios. Pero todo eso cambió gracias a Internet. Joder, qué miedo, man. En los 90 apareció un nuevo medio de comunicación que revolucionó el mundo, Internet. Ahora cualquier noticia, mensaje o información podía llegar de uno u otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y conforme pasaban los años, el Internet evolucionó estando al alcance de todos, o casi todos, y fue con Internet que los fans del anime, y sobre todo los de Estados Unidos, descubrieron aún más de las series que veían cuando chicos. Y lo que encontraron fue como estrellarse con una pared. ¡Dios! ¡No! 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 Se dieron cuenta que muchos de los animes que llegaban al país eran editados, modificados y, claro, censurados. Tal como lo había hecho, por ejemplo, 4Kids. No mames, qué asco. Todo para adaptarse a los rígidos estándares televisivos y, claro, hacerlos más marketeables. Pero los fans descubrieron en internet las versiones originales de estos animes sin editar, generando indignación y decepción ante lo que veían. Y Robotech no estuvo exento de ello. Los fans de la franquicia empezaron a notar que había 3 animes muy parecidos a la serie y en efecto, descubrieron que en realidad eran 3 animes pegados con resistor líquido y cinta gris barata. Y usando la magia de la edición y el doblaje, lograron hacer parecer que era una sola serie. Créanme, yo también me hubiera sentido con el corazón roto de saberlo, como dicen, la verdad duele. La decepción. La traición, amigo. Y la pregunta ahora es, ¿se podría volver a repetir algo como Robotech? Respuesta corta, Nope. Respuesta larga, sería prácticamente imposible. Hoy en día la gente está metida en internet y sobre todo en las redes sociales, donde se comparten noticias e información acerca del anime que si en otras épocas era algo de lo que no se hablaba mucho, en el presente se volvió todo un fenómeno de masas. Así que lanzar algo parecido a Robotech en estos tiempos no pasaría desapercibido, y teniendo en cuenta que los fans actuales quieren un anime 100% íntegro, cualquier edición o censura sería criticada y funada con ganas. Otro punto a tener en cuenta es que los estudios de anime son más exhaustivos con las licencias de distribución de sus series, por lo que si una serie es llevada a Occidente, esta deberá llegar tal y como salió de Japón, es decir, sin ediciones, sin cortes y sin censuras, a menos que seas Medio Oriente o China. Y más aún en una época donde las plataformas de streaming manda, los estudios prefieren negociar directamente con estas, como por ejemplo Crunchyroll o Netflix, donde ponen en su catálogo los animes sin ningún tipo de modificación más que el doblaje en sí, por lo que haría aún más improbable que otro caso como Robotech se pueda llegar a tener en cuenta. En conclusión, Robotech fue un producto de su época al igual que sus cambios. Lo mismo que para el año en el que estamos, 2026, no sería del todo posible, pero que aún así, con todo y todo, dejó huella en los fans que crecieron viendo la serie y en aquellos que la han descubierto por razones no muy buenas. Quizás Harmony Gold pecó jugándola al vivo, editando más de lo que debería, pero sin ellos no tendríamos esta joya ochentera, así que, al menos, ya es algo. ¿Ya es algo?
Y bien, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like y comentar, para que el algoritmo nos detecte y nos haga notar. Si quieren apoyarnos solo suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras mafufadas. También les recordamos que tenemos canales de YouTube y Twitch donde hacemos directos de gameplay y reacciones. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Yo soy el micrófono abierto y nos vemos a la próxima.